¿Qué tal por acá de nuevo sin mentiras? El precio del dólar o el tipo de cambio dólar bolívar digital pareciera estar contenido y los economistas que son desafectos al gobierno dicen que está artificialmente a la baja. Es decir, que el dólar ahorita está muy barato y que es negocio comprar dólares ahorita porque está muy barato. Eso dicen los economistas. Yo pregunto lo siguiente a todos aquellos amigos que nos siguen en el canal que están fuera de Venezuela, que son latinoamericanos o no. ¿Cuánto usted envía más o menos en remesa a sus familiares? Punto número 1. Pregunta número 2. ¿Qué le dicen sus familiares en Venezuela? Si les rinde o no les rinde más el dólar respecto a lo que usted les rinde en materia de alimentos allá en su país. ¿Por qué? Digo esto porque aquí mucha gente, ya teniendo la dolarización de facto que está en Venezuela, mucha gente dice $20, $50, eso no es nada. Bien, el salario mínimo privado en Venezuela está entre 50 a $200, dependiendo de la empresa. El salario público sí está bastante bajo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el gobierno interviene con las reservas que están bastante mermadas del Banco Central de Venezuela, más o menos en $6.000 millones? La mayoría de esa reserva está en oro. ¿Por qué ustedes creen que el gobierno interviene para que el dólar no suba? Hay dos respuestas. La primera es que estamos en medio de un proceso electoral y el gobierno ha aprendido de anteriores procesos electorales que las oposiciones atacan con fuerza al tipo de cambio cuando se acercan las elecciones y eso desfavorece los votos del chavismo. Y la segunda respuesta es que, según el gobierno, eso se traduce en contener la inflación. De hecho, en el mes de octubre, la inflación solo del mes de octubre en Venezuela fue de 6%. Estamos hablando que nosotros en Venezuela estamos saliendo de un proceso hiperinflacionario y que la hiperinflación del año pasado fue cercana a 2000%, algo que no se ve prácticamente en la actualidad en ningún país del mundo, solo en Venezuela. Dicho esto, hay que decir lo siguiente. ¿Hasta qué punto el gobierno venezolano va a aguantar la pela de estar quemando más de $100 100 millones de dólares mensuales, quemándolo y metiéndoselo a la banca para que la banca tenga liquidez en dólares y pueda vender ante la creciente oferta de compra de dólares y con ello evitar que se dispare el tipo de cambio? ¿Hasta cuándo? Porque te digo lo siguiente, el Banco Central de Venezuela tiene sus reservas mermadas entre 6.000 a 7.000 millones de dólares. Si él mete 100 millones o más mensualmente para mantener allí a raya el tipo de cambio, estaría logrando que las reservas, lo que tú vas a lograr con la inflación, contener la inflación, vas a pagarlo con las reservas. Y ahorita nosotros no estamos para estar regalando nada, ni estar sacando plata de las reservas. Ahora, te pregunto lo siguiente. ¿Qué prefieres tú si tú comienzas a ver que el dólar está barato en Venezuela? Se da el fenómeno de importar más cosas y dejar de producir porque es más barato comprar el dólar aquí en Venezuela barato y salirlo e importar cosas desde el exterior. Eso es una regla sencillita que se ve. Entonces, se dice y se cree que a partir de enero o antes, después de las elecciones, el gobierno va a dejar que el dólar comience a flotar, el bolívar comience a flotar respecto al dólar, es decir, que se vaya deslizando hacia el alza, porque hasta los momentos
según las cifras de los economistas, el dólar debería estar en 9, 10 bolívares y no en 4.6, 4.7 que hoy amaneció con una variación del 1% y con tendencia al alza cuando ya se aproximan las elecciones. Claro, el gobierno está metiendo 30, 40 millones prácticamente cada semana a la banca, porque ustedes saben que acá en Venezuela ya tú puedes comprar de manera libre el dólar que tú quieras a la banca y a las agencias de cambios que están autorizadas por el gobierno. Entonces, se prevé, atención con esto que les estoy diciendo, se prevé que luego de las elecciones el gobierno deje que el dólar vaya deslizándose poco a poco, vaya buscando su camino real, que es el 10 y 11%, para que no se vuelva tan barato comprar el dólar aquí en Venezuela. Se prevé, además, que el gobierno aumente la gasolina, la lleve ya prácticamente toda la gasolina a términos internacionales, a 0.50. Aumente el agua, sobre todo en los estados centrales del país. Aumente la internet, que ya se viene haciendo de manera progresiva en los estados centrales del país. Aumente el diésel. Y así como otros impuestos y otros servicios con miras a obtener recursos e ir desplazando poco a poco a los ingresos petroleros e ir sincerando poco a poco la economía. Acuérdense que nosotros estamos ahorita mismo exportando unos 700.000 barriles día. Otros dicen que son 600.000, entre 600 a 700.000 barriles día. Eso todavía no son ingresos suficientes porque Venezuela tiene que colocarlo con mucho descuento en el exterior, tiene que comprarle diluyentes a Irán y tiene que hacer malabares para colocar ese crudo, producto de que los gringos nos siguen persiguiendo por las sanciones. Dicho esto, todavía los ingresos petroleros no son suficientemente robustos como para que el gobierno pueda incrementar los salarios públicos. Así que, en consecuencia, ¿cuánto tiempo cree usted que el gobierno va a estar quemando las reservas internacionales? Le dejo esa otra pregunta. ¿Usted cree que es necesario que el gobierno siga quemando las reservas internacionales para mantener frenado el dólar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es más barato el dólar aquí en Venezuela? ¿Pierde su poder de compra aquí en Venezuela respecto a otros países de la región? Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay. ¿Qué me dicen ustedes que están en el exterior? Mándenme todos sus puntos de vista, sus orientaciones y por qué creen ustedes que el gobierno tiene que afinar mejor su política económica. Dejamos el video hasta aquí, muchas gracias y será hasta la próxima.